Amigos de lo oculto y lo paranormal, lo misterioso, lo curioso, siempre con los mejores invitados. Y hemos tenido también invitados internacionales y hoy es uno de esos días que cae invitado desde la parte alta de América, desde México. De pronto muchos ya lo han visto, es un TikTok bien curioso. Es no sabría, es choqueante para algunas personas, para otras personas les parece normal. Y llegué a este personaje a través de Umbral, que ustedes ya los conocen, porque ya tuvimos una entrevista con ellos y nos hicieron como un tentempié de lo que era el sendero de la mano izquierda. Pero si, hablando de temas Pokémon, si Umbral viene a ser pues como, Charmander, pues este señor sería como Charizard. Es como una progresión del tema mucho más amplio e incluso pues a través de redes sociales pues tiene muchos más seguidores. Él se llama Alquimista de la Oscuridad, o ese es su nick. Vamos a tener una charla literalmente oscura. Alquimista desde Colombia, un abrazo y pues nada, muy felices, si se puede decir la palabra, de tenerlo acá en este programa paranormal. Sí, no, al contrario, yo encantado de que me hayas invitado y encantado de poder compartir lo que se pueda respecto al sendero de la mano izquierda, la parapsicología y demás. Tremendo. Pues bueno, vamos a empezar como por esa pequeña hoja de vida de redes sociales. Incluso aquí off the record estábamos hablando con él que el hombre había estudiado marketing y demás. ¿En qué momento esto de la mano, el sendero de la mano izquierda se fusiona con las redes sociales y vos decides, bueno, voy a empezar a usar la máscara, contar qué es cada uno de estos elementos, lo del tema de los aquelarres? ¿Cuándo se decide pasar de cómo lo manejas, pero allá a redes sociales? De hecho, es algo bastante curioso, porque yo en principio, yo comienzo con todo el tema del sendero de la mano izquierda en mi vida en la adolescencia. Siempre a través de, creo yo, momentos difíciles, de esa noche oscura que le llaman, te empiezas a acercar justamente a toda esta información. Tuve la fortuna de que, a pesar de tener padres muy adeptos a lo que era el sendero derecho, el catolicismo y demás, siempre fueron muy abiertos de mente. Entonces, jamás intentaron enclaustrarme, por decirlo de alguna manera, y siempre fueron de empujarme hacia adelante, investigar, encontrar mi camino. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a estudiarlo, empiezo a conocerlo, empiezo a practicarlo, pero siempre como algo personal. De hecho, yo en principio creía o veía que el sendero de la mano izquierda es un sendero que cada individuo lo experimenta de forma muy distinta. Entonces, cuando yo empiezo con el tema de la máscara, no es necesariamente por ni la magia, ni el sendero izquierdo, ni mucho menos, sino que yo quería crear contenidos relacionados a mi gusto, que era lo oscuro, no necesariamente hablar de satanismo. Entonces, yo empiezo a hacer contenido en donde quiero meter a la gente en una especie de trance a través de de un ejercicio que coloco que se llama Tú te vas a morir. Y ese ejercicio que se llama Tú te vas a morir, buscaba en TikTok realizar ciertos ejercicios en donde atraía a la gente y entonces ellos cerraban los ojos y yo hacía una especie de meditación con ellos en donde tenían que sentir el momento de su muerte. Entonces le gustó mucho a la gente, se empezó a viralizar el contenido, empezó de repente amanecí de tener un seguidor, tenía 2,000, 3,000, 4,000 y continué haciendo este tipo de trance, este tipo de meditación, pero no tenía yo el interés de hablar del sendero de la mano izquierda a profundidad ni mucho menos, sino es porque de repente me empezaron a llegar muchos mensajes de quiero pactar con Satanás, quiero pactar con Lucifer, quiero pactar, quiero venderle mi alma al diablo, quiero venderle mi alma al diablo. Y al principio te voy a decir algo, yo no hacía caso a esos comentarios, porque para mí el camino tan así. Entonces, no le hacía mucho caso, pero se me llenó de repente la bandeja de personas que tenían mucho interés por saber del tema del sendero de la mano izquierda, del satanismo, pero siempre con el tema que era muy particular de la venta del alma. El tema de la máscara, los cuernos y demás, eso es meramente por el show, por, digamos que el conectar con la audiencia. Yo les hablaba de cómo iban a morir y de repente me di cuenta que atraía mucho el hecho de encontrar una manera en que fuera impactante para ellos. Aunque el concepto de la máscara sí tiene una profundidad que ahorita si quieres te cuento un poquito más. Pero en principio era pues como a veces me lo han dicho, ¿no? Solo buscas llamar la atención con esa máscara. Y yo les digo, sí, exacto, busco llamar la atención. Se llama TikTok. Ok, y exacto, ustedes lo pueden encontrar como Alquimista de la Oscuridad y tiene más de 320,000 seguidores, ¿es así? 320 y algo, sí, exactamente. Tremendo, Entonces, tremendo.
Entonces, como te comentaba, hubo un momento en que de repente dije, bueno, a ver, tenemos tantas personas que quieren venderle el alma al diablo, voy a preguntarles. Y entonces hablé con una persona que me dijo, bueno, es que yo quiero venderle el alma al diablo porque quiero que vuelva mi mujer. Quiero que, no quiero que esté con esa persona con la que está ahora. Y yo empecé a platicar con la persona. Y me di cuenta de algo muy interesante. Y era que muchas personas buscan o intentan conectar con el sendero izquierdo a partir de una necesidad que no está siendo llenada a partir de sus creencias pasadas. Algo que es muy importante para mí entender en el sendero izquierdo y cómo lo manejo es que no se trata de que sea un sendero de personas con resentimiento, porque si nosotros nos vamos a la idea del sendero de la mano izquierda como el sendero de las personas que, como no encontraron lo que quisieron en un sendero, se fueron al otro, paulatinamente entonces encontramos que somos un montón de personas con un resentimiento que no está siendo sanado y que nos encontramos todas juntas en esta vorágine o en este vórtice de desesperación, y eso es algo que yo no conecto bajo esa tesitura en el sendero de la mano izquierda. Entonces empecé a platicar con esta persona y empecé a apoyarla. Y una de las maneras de apoyar a la persona más que estar hablando frente a TikTok es escuchando a las personas. Entonces, a partir de que empecé a escuchar y a partir de que empecé a, ¿por qué quieres volver con alguien que obviamente no quiere estar contigo? ¿De dónde surgió esa necesidad que tienes de una pareja? ¿Por qué no puedes estar solo? ¿De dónde viene esa carencia afectiva que hace que no puedas ser feliz sin la necesidad de una pareja? Y a partir de ahí me voy dando cuenta que hay muchas personas allá afuera que ocupan el sendero de la mano izquierda como la respuesta fácil, cuando no lo es. Es como dice el nombre, es un sendero y hay que aprender a transitarlo. No es simplemente, el diablo no es un banquero al cual le vas y le pides un préstamo, ni es un usurero, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Entonces, desde ahí me di cuenta que podía abordar el sendero de la mano izquierda desde el camino de la parapsicología, que era lo que, como te comenté, también estudié, y empecé a abordarlo desde este punto de vista, desde esta tesitura, y empezamos a platicar. Empezó a haber toda esta charla entre los seguidores de Alquimista de la Oscuridad y su servidor respecto a, vamos a platicar del sendero de la mano izquierda, pero siempre desde un concepto de qué me sirve esto, porque a mí no me interesa, sí, el pacto con el diablo y que la mitología detrás de Belcebú, de Astaroth, de Lilith, está muy padre, está genial que quieres saber su mitología, eso te lo puedo decir en TikTok, pero ¿cómo esto te va a servir? ¿De qué manera esto ayuda a una persona? Y es desde ahí que empecé a abordar el tema. Está tremendo todo lo que nos cuenta Alquimista de la Oscuridad. Recuerde que nosotros estamos en, digamos, el numeral de Twitter es en la caja de Pandora los 40, nuestras redes sociales @los 40 Colombia, @DJ Toby FM, @el Chancho 414. Tal como yo le había dicho a la gente de Umbral, y que realmente es hasta nuestro disclaimer como tal del programa, es que nosotros no vendemos verdades absolutas, que cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determina qué creer o no creer. Y cuando se habla de un tema de estos que es tan tabú, pues yo les decía a ellos que pasa que siempre en los medios de comunicación o en las redes sociales uno se encuentra y llegaron los satanistas y entonces cogieron y mataron a un gato, y así sea mentira, y un bebé, y entonces crean como o tienen un prejuicio de este tema sin saber cuál es la realidad. Y seguramente, yo les decía a ellos, si hay verdaderos satanistas o demonólogos o lo que sea, que estarán en sus casas diciendo eso es falso, o simplemente esos muchachos hacen esos ritos y eso no lo hacemos nosotros, o no sé, o alguien de la iglesia de Anton LaVey dirá, pero nosotros somos hedonistas, nosotros no nos interesa ese tipo de cosas, o los cráneos. O sea, hay mucha desinformación al respecto, y lo que realmente nosotros a través de este programa queremos buscar es pues la verdad. Y ya cuando uno tiene la verdad, ya cada cual mirará. Si después de eso alguien dice no, definitivamente no me interesa, yo voy a rendirle culto a Ganesh o a los pastafarios o a Dios, al que sea, sí, o bueno, esto me interesa. ¿Cómo manejar este tema que es tan tabú con eso que acabo de decir? Los prejuicios, las redes sociales, los que de pronto no son con mente abierta para hablar de frente de el satanismo o el sendero de la mano izquierda. Mira, primeramente hay un eslogan que yo tengo que seguramente has escuchado en mis redes sociales que dice, hago una pregunta y termino el video diciendo, y ahora tú
termina esta historia. Yo digo termina esta historia por una razón muy específica. Porque yo no soy dueño de la verdad absoluta, ni creo que haya una persona en específico dueña de la verdad absoluta, mucho menos en estos temas tan psicológicos, esotéricos, mágicos, etc. Por tanto, algo que yo siempre quiero decirle a los que me siguen es, yo te estoy dando desde mi conocimiento y mi punto de vista, pero tú eres responsable de seguir investigando. No te puedes quedar, porque incluso escucha, yo les digo siempre a mis seguidores, escucha cómo se oye esto. ¿De dónde aprendiste esto? Ah, me lo enseñó TikTok. Okay. O sea, nada más por el hecho de que lo escuchaste en TikTok, ¿ya es verdad? Ay. Entonces, desde ese aspecto, yo les digo, no te quedes solo con lo que escuchaste de mí, no te quedes solo con lo que escuchaste de 2 o 3 personas más. A partir de lo que escuchaste y que te haya abierto el interés, que ese es mi objetivo, que te abra el interés, entonces puedas investigar, ver en libros y entonces entremezclar lo que leíste, lo que escuchaste de mi persona, lo que escuchaste de otros, lo que te fuiste informando a partir de diferentes fuentes y entonces sacar tu propia opinión, que eso es lo que en verdad te va a ayudar a crecer desde mi perspectiva, porque si no, vas a terminar siendo aleccionado. Y el problema con eso viene en lo que acabas de comentar. El satanismo, como tal, no hay diferentes ramas y hay diferentes formas de ver el satanismo. Hay algunos que son satanistas o satánicos, hay personas que dividen satanismo entre satanismo y entre satanista y satánico, sin que haya ninguna relación etimológica real, pero se dividen en algunos casos. Y muchas veces sucede que se llega al fanatismo también en el sendero de la mano izquierda. Y yo siempre he creído que un fanático es exactamente lo mismo en cualquier rama. Puede ser un fanático católico, puede ser un fanático judío, puede ser un fanático satanista, puede ser un fanático del Islam, pero si tú los juntas te vas a dar cuenta que se ven exactamente igual. Nada más le cambian el nombre a sus creencias. Sin embargo, se expresan por lo regular a través del miedo, se expresan a través de la violencia, se expresan a través de la intolerancia, pero son exactamente lo mismo. De ahí que para mí es muy importante que si tú vas a empezar a indagar en el satanismo, lo hagas entendiendo que no tienes enemigos imaginarios. No es porque vas a indagar en el satanismo, no te estoy pidiendo desde este plano, desde este punto, que odies a un dios. Simplemente no investigues por odiar. Investiga porque tienes ganas de conocer. Y el conocer te abre las puertas de un mundo más allá de lo que simplemente te dijo Alquimista de la Oscuridad o cualquier persona. Cuando no te abres a ese mundo y te quedas solamente con la base de que lo que te dijo una persona es la verdad absoluta, entonces te puedes volver, sigues siendo una persona ignorante que se va a dejar llevar por lo que le diga una secta, un credo, y entonces suceden esas desgracias en donde la persona creyó que si derramaba la sangre de un bebé o la sangre de no sé quién, va a poder venderle su alma a alguien y entonces así va a ser millonario. Pero volvemos al punto, estamos hablando de una persona que está careciendo de todos los puntos de vista, que se está dejando llevar por la necesidad y que está decidiendo, porque tampoco podemos pretender que la persona no sea, digamos, responsable de sus acciones, pero sí una persona que al final del día decide que ese es el camino que quiere llevar. Hay satanismo, hay ramas que son mucho más extremas. Hablaste, por ejemplo, hace unos momentos de Anton LaVey. Anton LaVey forma parte del satanismo, satanismo laveyano, y digamos que en un contexto popular fue la primera vez que el satanismo pudo formarse como una religión en forma, en 1966. Entonces, a partir de ahí el satanismo empieza a tener una mayor cantidad de seguidores, ya que antes de Anton LaVey, el pensamiento satánico ya existía, pero no existía como tal una religión establecida y abierta, público, que se autodenominara satanista. Podemos hablar de obras como la de Milton, El Paraíso Perdido, que ya tenía como tal un pensamiento luciferino, pero muchos de estos autores no tenían la intención de formar una religión o una filosofía con base en Satanás. Entonces, pues bueno, creo que me extendí demasiado. No, pero está perfecto. Yo sé que los oyentes disfrutan eso. Igual, como le decimos a todos los panelistas, no es la última vez que seguramente hablaremos con Alquimista de la Oscuridad.
oscuridad, porque además cuando usted se mete al TikTok del hombre, se va a dar cuenta que opina y maneja de distintos temas. Entonces son temas que se alargan y podemos entrar en cualquier espacio. Y ojo, para los que recién llegan a sintonía, recuerden que la caja de Pandora se dividió en dos. Ya no solamente es este programa radial que usted escucha todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora Colombia, sino que también está los días martes en streaming en redes sociales de 40, de 9 de la noche a 11 de la noche. Igual, está ahí en las redes sociales de 40, también encontrará apartecitos y cortecitos de estos programas. Bueno, así como es muy jodida la pregunta, muy difícil la pregunta de ¿y quién es Dios? Pues porque cualquiera dice, pues mi Dios es Messi, o mi Dios efectivamente es el señor de la barba, otro dirá mi Dios es como los pastafarios, el monstruo ese pastafario, otros es Gané, o sea, exacto, pero entonces ¿quién es Satán? ¿O quién es el diablo? ¿O son muchos? ¿Hay una jerarquía de demonios? ¿O hay uno que es el capo de capos, que ese es el diablo mayor? Aquí tú tendrías que dividir, número uno, el satanismo de la demonología. Esto es muy importante porque el estudio de la demonología parte de conocimientos provenientes de grimorios, de textos antiguos que buscan entender a cada uno de los demonios de los que se habla en muchos de estos textos, como lo puede ser la Goetia dentro del Legemetón, también en el Diccionario Infernal de Plancy. También podemos entender la demonología, pero aquí hay algo muy interesante respecto a esto. La demonología, por lo regular, se entiende, originalmente la demonología se entiende no desde el satanismo, sino desde la magia judía. ¿A qué vamos con esto? Muchas personas que entran al estudio de la demonología piensan que están entrando al satanismo, y no es eso necesariamente. Por ejemplo, cuando tú estudias el Legemetón, el Legemetón son las famosas clavículas de Salomón, y estudias el Ars Goetia, que en su traducción es el arte de la hechicería, el arte de la brujería, tú vas a encontrar que hay una cantidad de información muy extensa respecto a estos 72 demonios. ¿Cuál es el punto aquí? Que estos 72 demonios son expresados a partir del entendimiento de cómo los judíos percibían estas figuras demoníacas, como figuras muchas veces de carácter negativo. No me quiero extender mucho en el hecho de que el negativo y positivo son dos conceptos muy distintos de bien y mal en alquimia, pero vamos a dejarlo como el hecho de que en estos textos, en estos grimorios, hay una visión en donde Yahweh es el Dios máximo. En ningún momento en esta demonología tradicional se ve a Yahweh como un enemigo, se ve a Yahweh como alguien malvado, como un demiurgo que aprisiona los cuerpos de las personas. No. Dentro de la demonología tradicional, Yahweh es el Dios todopoderoso. Y de hecho, si tú estudias la Goetia, te darás cuenta de que cuando se busca controlar a un demonio, se busca con el poder del Creador, con el poder de Yahweh, y se hacen rezos hacia Yahweh. Entonces, por eso es muy importante tener esto bien definido, que no es lo mismo de manera intrínseca, no es lo mismo demonología que satanismo. Pero sí es muy común que quien se adentra en el satanismo quiera conocer de demonología. Eso sí es muy común. Ahora, dentro del satanismo como tal, hay varios conceptos que podríamos intentar explicar rápido. Por ejemplo, la oscuridad. La oscuridad como tal no es vista en el satanismo como maldad, porque ¿cómo podrías definirme que el día es bueno y la noche mala? La oscuridad simplemente es aquello desconocido, la ignorancia que tenemos hacia lo que no podemos ver. La oscuridad de no poder ver ni la palma de nuestras manos, ni la punta de nuestras narices. Entonces viene a ser un concepto simbólico, la oscuridad. Y Satanás, dentro del satanismo, y aquí cuando digo satanismo, me estoy refiriendo al satanismo de la Bey, porque repito, de ahí, a través del sistema de grotos que hubo durante los años 70 y que después se dividió, encontramos que empezaron a suscitarse diversos grupos muy distintos, como los setianos, como los draconianos, como los anticósmicos, etcétera, que tienen una visión cada uno muy distinta. Pero hablando del satanismo, Satanás es visto como un símbolo perteneciente a eso que el ser humano no puede
entender a esa oscuridad que el ser humano en su ignorancia busca justamente conocer y no entiende. Se le da una connotación, se le da un nombre de Satanás al no tener un nombre en específico. Esto lo puedes comprobar, que Anton LaVey lo menciona justamente en la Biblia satánica. Ahora, Satanás también se puede ver desde otro concepto, que es el concepto que yo manejo. El concepto en el que yo manejo a Satanás. Hay un psiquiatra muy famoso que es Carl Gustav Jung. Mi práctica está muy basada en los principios y enseñanzas de Gustav Jung y Gottfried y su cuarto camino. Entonces, cuando estamos hablando de Jung nos habla justamente del concepto del inconsciente, la sombra y el yo consciente. Cuando nosotros nos referimos a conceptos como el ego, yo y superyo, podemos empezar a darnos cuenta de que existe algo llamado arquetipo que forma a lo que se refiere Gustav Jung y que puede entenderse dentro de la mitología universal. En palabras del famoso psiquiatra, la mitología en la religión puede ayudarnos a entender cómo funciona la psique del ser humano. Y es que recordemos que la palabra psique significa alma. Entonces, ¿cómo funciona el alma del ser humano? ¿Cómo funciona la psique del ser humano? A través de entender la metáfora y los conceptos arquetípicos de cualquier religión. Y de esta manera podemos nosotros entender entonces que Satanás puede pertenecer a la sombra del individuo, Lucifer a la llama del ego, del consciente, y así empezar a estudiar desde conceptos simbólicos cada uno de los arquetipos a los que está correspondiendo un demonio. Y es la manera en cómo yo lo llevo a cabo para poder ayudar a las personas que se acercan a mí a través del Club del Fuego Infernal. Brutal. Yo estoy aquí, Lelo, pero también me lleno, así como cuando tuvimos la entrevista con la gente de Umbral, me lleno de mucho conocimiento, me lleno y espero que sea lo que siempre les decimos aquí a los oyentes. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si creer o no creer, porque sabemos que es un tema tabú. Y ellos también dijeron, yo dejo acá una información o dejamos una información, si les parece bien, si no también. Ellos, por ejemplo, contaban una anécdota muy chévere o muy paranormal en el cual todo el mundo tiene el concepto, no, es que vimos las películas, entonces el demonio ataca a las personas. Y ellos decían, pero ustedes se han puesto a pensar que de pronto no es que él esté atacando a nadie, sino que eso es un tema en que él ataca al cura porque él es una deuda con otra persona y él lo que quiere es como cuando uno pelea es A y B, no sé, o sea, ¿por qué C se tiene que meter? Y finalmente ellos, a través del manejo que le dan a otras cosas, pues hacen que pueda haber como una negociación con la entidad oscura. Lo mismo cuando, pues eso me decían ellos, ¿no? Lo mismo cuando se me pacta con estos demonios, pues no necesariamente el 100% de las veces es que el tipo pierde su alma, que él va a terminar obviamente, no sé, sin dinero o con un tema kármico porque Dios lo va a castigar. No necesariamente termina así. Era unos conceptos que nos daba esta gente de Umbral y que me imagino que vos estás un poco también de acuerdo con eso porque es la información del prejuicio, ¿no? Y aquí lo que queremos es aprender, ¿es así? Sí, claro. Y algo que me llama mucho la atención, que suelo comentar mucho en mis redes sociales, es eso que acabas de mencionar respecto a las películas. A mí me encantan las películas de terror. De hecho, yo es algo que les digo siempre a los herejes, tanto del club, como le digo a las personas, a los que me siguen, los herejes también en TikTok, en Instagram, en YouTube. Les comento, vamos por partes. ¿Tú consideras que la física de los autos en Rápido y Furioso es real? ¿Funciona así? No. No, ¿verdad? Entonces les digo, ¿por qué entonces cuando ves una película de terror sí crees que funciona así el ocultismo, el magic, funciona así el tema de los demonios? Te das cuenta que hay una especie de división muy fuerte entre, es que lo que dicen las películas de terror tiene cosas que sí son ciertas, pero no, Rápido y Furioso es completamente fantasía. Es una película, es la visión de un autor y es como tal, lo que busca en la película es entretenerte. Si yo te hago un ritual en donde todo tiene que ser de manera interna, visualización, en donde hay una lucha con tu yo, con tu ello, y empieza a hacer todo esto, pues te vas a aburrir de ver esa película. Tengo que hacer las cosas muchísimo más atractivas en el cine, donde se ve la posesión, donde la persona está caminando como una araña en el techo, y muchas cosas así, pero es una película. Es un poco parecido nuevamente a los grimorios. Yo le decía hace poco a los herejes en las redes sociales, es bien interesante cómo el conocimiento en
el ocultismo va en contradicción al resto de conocimientos. Y me preguntaban, ¿por qué en contradicción? Porque por lo regular, lo que nosotros vamos aprendiendo a través de los años va modificando lo que personas de años anteriores, de siglos anteriores, creían. Las teorías de la relatividad, la gravedad, la energía, vamos, hasta inicios del siglo XX no se conocía lo que eran los neutrinos y actualmente es una base fundamental en parapsicología, pero eso no se conocía en el siglo XV. Ahora, ¿por qué digo que está en contradicción? Perdón, está en como... Sí, hay una contradicción ahí, porque entre más viejo el conocimiento para muchas personas, entre más antiguo el libro, tiene que ser el que en verdad me invoque un demonio. Tiene que ser, es que si el grimorio es del siglo XIV, tiene que ser el bueno. Y entonces si te encuentro un grimorio del siglo VII, ¿es todavía mejor? Sí, porque seguramente ese sí funciona. Mientras que todo el conocimiento que se va desarrollando a través del siglo XIX, XX y XXI, empieza a desecharse para algunas personas. Entonces, y son años muy importantes, porque a partir del siglo XX es que conocemos conceptos tan básicos como el inconsciente. Cuando Freud le habla a sus colegas acerca del inconsciente, sus colegas que creían que todo lo que era cerebral, todo lo que era de la mente, ellos creían que todo tenía que ser un proceso físico. De hecho, si se animan los herejes que estén escuchando a investigarlo, se darán cuenta que la psiquiatría y los psiquiátricos eran más una casa de tortura durante el siglo XIX y en realidad un lugar en donde se curaran las personas comúnmente. ¿Por qué? Porque al creer que un trauma provenía, por ejemplo, de una hinchazón dentro del cerebro, entonces algunas de las formas para poder combatir este trauma, para muchos psiquiatras en ese entonces, era a través del electroshock, era a través del baño, los ponían en una tina con hielo y los hundían en la tina, les hacían lobotomías. ¿Por qué? Porque no se sabía todavía en el siglo XIX el concepto del inconsciente. La palabra trauma viene del alemán Traum, que justamente significa sueño. Entonces, este concepto, como el trauma, como el inconsciente, como el arquetipo, todo esto que actualmente nosotros los seres humanos podemos verlo como algo que siempre ha estado, no existía. Y Freud, justamente cuando muestra estos conceptos, se burlaron de él. ¿Y sabes lo que le decían acerca de ese inconsciente? Le decían, ¿y dónde está? ¿Y ahora por qué esa magia? ¿Dónde? Esa magia, esa cosa mágica que le llamas inconsciente, ¿en qué parte del cerebro está? ¿Dónde está el inconsciente? Y curiosamente, aquí viene algo bien poderoso. A la fecha no hay una idea muy clara de qué es el inconsciente. Se sabe que existe, pero no se sabe qué es. Y en la naturaleza hay muchas cosas así. Si tú le preguntas a los científicos qué es la gravedad, los científicos te van a decir, entiendo cómo funciona la gravedad. Lo que no entiendo exactamente es qué es. La energía es otro concepto que sabemos cómo funciona, pero no entendemos bien qué es. Si tú buscas la etimología de energía, te darás cuenta que etimológicamente la energía es una fuerza de acción, pero no tiene una mayor base que eso. Entonces, hay muchas cosas que el ser humano hoy en día no sabe de dónde provienen o no saben exactamente qué son. Sabemos cómo funcionan y a través de ello lo ocupamos, pero no sabemos de dónde provienen. Y de ahí que el inconsciente en ese momento era visto como algo mágico y que se burlaron de Freud por ello. Entonces, hay también una anécdota, si me permites contártela rápido, que me ayuda a mí a entender cómo abordar estos temas desde un punto de vista en donde no es importante para mí no juzgar a las personas que muchas veces se acercan a mí, sean o no teístas, porque ahí hay una parte muy importante dentro del satanismo, que se divide a grandes rasgos entre personas que creen en un Satanás, que creen en un Lucifer, que creen en una Lilith, como seres externos, existentes, cósmicos, y como personas que los ven como elementos que representan el yo interno del ser humano, dividiéndolo entre teísta, no teísta. Algo que a mí me ha servido mucho para poder entender esto es que hay una anécdota justamente de quien te contaba, de Jung, en donde había una doctora con la que estaba trabajando, la cual le estaba hablando de una paciente, y la paciente decía lo siguiente: yo conocí y me enamoré del diablo en la luna. ¿Qué pasa? Que los doctores en su momento veían esto como es posible, eso no es real, eso obviamente
obviamente está fantaseando la persona. Y a pesar de que era un paciente de ellos, juzgaban lo que la persona veía. Jung, por el contrario, les dijo, no, sí, la persona en verdad ha estado en la luna y en verdad tiene de pareja al diablo. Pero doctor, ¿cómo es posible esto? Que lo creas, si no tiene lógica. Si tú te acercas a alguien desde un juicio, jamás vas a ser capaz de entenderlo, porque no estás abierto a escuchar a la persona. Pero si por el contrario me animo a escuchar su mundo, yo no tengo por qué compartirlo, yo no tengo por qué creer en lo mismo, y sin embargo puedo ser capaz de visualizarlo, de entenderlo y por lo mismo de crearme mis propias preguntas con base en ese mundo en el que vive esa tercera persona. Y de esta manera los seres humanos somos capaces de poder comprender a terceros, así sean católicos, judíos, musulmanes, satanistas, anticósmicos, lavellanos, draconianos, porque al final del día hay un viejo dicho que dice que cada cabeza es un mundo y en realidad lo es. El problema es cuando nosotros llegamos y juzgamos ese mundo desde el nuestro y entonces suceden los conflictos. Eso para mí me abrió mucho los ojos, me abrió mucho la mente y me ayudó a poder entender muchísimo mejor. A veces, inclusive cuando hay personas que llegan conmigo y me dicen, eres un satanista, arrepiéntete, Dios te va a castigar. Me han preguntado personas del club y herejes en TikTok que me han dicho, ¿eso no te molesta? ¿No te ofende? Y digo, obviamente, si lo estuviera escuchando diario, pues sí, psicológicamente no es sano. Por lo mismo, no estoy todo el tiempo escuchando cosas de satanismo y demás, me pongo a ver la televisión y me pongo a ver otras cosas. Pero sí ayuda muchísimo a entender que todos los seres humanos tenemos un background, tenemos un bagaje que nos ha transformado en las personas que somos hoy en día, y que ya sea a través del dolor, ya sea a través del conflicto, ya sea a través del amor, somos y pensamos porque todos fuimos niños, todos tuvimos un desarrollo personal. Si entendemos eso, es más fácil empezar a entender un punto de vista distinto, y eso, como te decía, me ha ayudado mucho. En relación a la máscara que te comentaba, que sí, efectivamente, busca llamar la atención, busca este psicodrama del que se habla también mucho en el satanismo, pero aparte del psicodrama, Jung nos habla de un concepto muy interesante que es la máscara. ¿Y qué es la máscara? Para definirlo de una manera muy simplista, es la manera en cómo nosotros buscamos ser percibidos por el mundo exterior. Todos los seres humanos tenemos una máscara. No es la misma máscara la que ocupo con mi pareja, que la que ocupo con mis hijos, que la que ocupo con mis alumnos, que la que ocupo contigo, que la que... Siempre los seres humanos estamos continuamente ocupando máscaras hasta el momento en donde muchas veces nos encontramos solos. Y cuando nos encontramos solos, muchas veces desbordamos todo aquello que podemos hacer cuando nadie nos ve. De ahí que podemos encontrar que muchos seres humanos ocupan, por desgracia, herramientas tales como las sustancias nocivas, como pueden ser, no quiero decir la palabra para evitar baneos, pero ya sabes, sustancias no legales, Sí. o el alcohol o cosas por el estilo, que los desinhiben, que hace que su parte inconsciente salga a flote, porque todo el tiempo se encuentran atrapados en la máscara que tienen que imponerse para ser aceptados por una sociedad. Por eso, por lo regular, una persona está de lunes a viernes ocupando una máscara, y entonces el viernes lo que hace es salir y desfogarse sin importarle absolutamente nada y embrutecerse, porque es el momento en el que se puede sentir libre. Y desgraciadamente, como dije, no podemos hacerlo muchas veces por nuestra cuenta, sino que tenemos que quitarnos la máscara a través de estas sustancias nocivas. Lo que evita que el ser humano como tal, como todos nosotros, nos podamos deificar, porque somos codependientes a algo. Por lo regular, necesito ser codependiente de una sustancia, y si no soy dependiente de una sustancia, soy dependiente de una persona. Por favor, no me dejes, que si me dejas me voy a sentir infeliz, no me siento bien solo o sola. Y somos dependientes a algo. Está muy bueno eso, esa explicación realmente me gusta, porque no solamente es la multiplicidad de máscaras que cada, como vos decís, para cada persona o para cada momento, para cada entidad es diferente, sino también el tema de pues cómo se siente uno también consigo mismo adentro, ¿no? Porque uno puede tener una máscara consigo mismo, ¿no? Ajá, exactamente, sí, exactamente. De hecho, cuando tú empiezas a trabajar desde el sendero de la mano izquierda, a partir de como yo lo manejo con el aquelarre, si es que siempre les digo, cuando tú invoques a Satanás, al arquetipo que representa a Satanás, no te imagines que va a ser un viaje
agradable, porque te vas a enfrentar con cosas que no te gustan y que vas a poder ver, y que si realmente conectas con ellas, no te va a gustar, no va a ser un viaje agradable en principio. Por tanto, el sendero de la mano izquierda, fuera de ser un concepto en donde, es que yo voy a venderle mi alma a Satán para que me vuelva millonario. No, de hecho, el sendero de la mano izquierda no va a ser agradable en un principio, no te va a gustar, y tienes que tener en cuenta la razón de por qué eso es así, porque hay un enfrentamiento con todos esos conceptos que no te van a agradar de ti, y entonces cambia el paradigma de qué es el satanismo. Genial, genial, de verdad que estoy lelo, yo sé que los oyentes también, pero como en radio el tiempo es corto, pues es momento de despedir a Alquimista de la Oscuridad, pero quisiera que despidiéramos con un mensaje y obviamente con sus redes sociales, porque además dentro de sus redes sociales no solamente es lo del TikTok y lo del Instagram, sino que también está este concepto, este club del fuego infernal. Entonces pues despidamos con eso, Alquimista. Claro que sí, te agradezco mucho. Me pueden encontrar, sí, en TikTok como Alquimista de la Oscuridad, pero también pueden encontrarme como Alquimista-oscuro en Instagram. En Instagram lo interesante es que puedo tener mayor cercanía que en TikTok, ya que en TikTok no suelo responder mensajes privados ni nada, pero si me buscas en Instagram como Alquimista-oscuro, luego sí puedo responder algunos mensajitos y demás. También en YouTube me pueden encontrar como Alquimista de la Oscuridad. Ahí en específico es una cuenta en donde viajamos por el mundo para poder conocer de primera mano de la magia de diferentes culturas. Actualmente ya pueden encontrar ahí los viajes que hicimos a Reino Unido, fuimos a Londres, fuimos al Museo Británico, donde está la Goetia que escribió Crowley. También viajamos a Islandia para conocer en el Museo de la Magia y la Brujería, conocer acerca de la magia nórdica. Viajamos a las playas de Reynisfjara, viajamos, vimos las auroras boreales, etcétera, etcétera. Todos esos documentales los encuentran en YouTube, en Alquimista de la Oscuridad. Además de eso, quien le interese ser parte del Club del Fuego Infernal será porque tiene interés no nada más en el sendero de la mano izquierda como tal, en donde su servidor será quien los apoye, sino que tenemos también lo que es las sesiones de magia nórdica, astrología, numerología, medicina holística, arteterapia, a nuestra licenciada en psicología, también una revista digital que les damos cada mes. Entonces tenemos varias cosas ahí, además de los audiolibros que a muchos herejes les han interesado, ya que ahí pueden encontrar en formato de audiolibro, nada más para que se pongan sus audífonos, la Biblia satánica, el libro de la ley, de Aleister Crowley, etc. Entonces, pues está muy completo, además de que pueden platicar con diferentes herejes con mucho respeto siempre y que comparten muchas veces su punto de vista. Y además de eso, pues nada, agradecer, obviamente, agradecerte muchísimo por el espacio que me has dado para compartir, para poder platicar un poquito de lo que sabemos aquí del sendero de la mano izquierda y que pueda ayudarle a muchas personas allá afuera a no dejarse llevar solo por el tabú, sino que de una manera lo más equilibrada posible puedan tomar una decisión informada y así hacerse también responsables de la decisión que tomen, para que después no juzguemos a terceros. Es que ella me dijo, es que él me dijo, es que me prometió. No, tú tomaste la decisión, tú decidiste en dónde querías estar, a dónde querías pertenecer. Ahora vive con los resultados de lo que has decidido. Y dicho eso, como siempre digo, terminen esta historia. Genial, Alquimista de la Oscuridad, ya lo saben, síganlo en sus redes sociales. Obviamente no será la última vez que estará por acá y también esperamos tenerlo para nuestra edición de live streamings los días martes. Recuerden, muchachos, que lo oculto y lo paranormal se vive en la caja de Pandora de los 40.